Si tienen ahí sus Biblias, el libro de Amós, estamos en el capítulo número 5, ¿verdad? Así es que se dan cuenta que no tengo conmigo mi televisión detrás de mí, así es que vamos a ser un poquito más creativos en esta tarde y de antemano agradecerles que se conectan, agradecerles que pueden sacar sus Biblias. Yo no sé si tengan la capacidad de tener las notas que les mandé por un lado, que es básicamente un PowerPoint. Si no la tienen, no hay ningún problema, como quiera lo voy a poner aquí en la pantalla. Pero otra vez, el punto aquí es seguir la conversación de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, y déjenme mostrar un poquito acerca de mis notas, compartiendo mi pantalla rápidamente. Y el propósito de esto es recordarnos que estamos aquí, ¿verdad? En esto que es el libro de Amós con el profeta Amós, un profeta del siglo 8. Estamos en la sesión 4, nos queda la próxima semana, porque la próxima semana cubriremos capítulos 7, 8, 9, que básicamente son las visiones de Amós. Son 5 visiones, que es como concluye. Esta noche estamos concluyendo esta sección que es bastante difícil de leer, pero es el juicio de Dios. Capítulo 2, versículo 16 hasta capítulo 6. 2, 16 al 6 es lo que es esta sección o esta unidad literaria, si quieren usar ese término, en cuestión de lo que hemos hablado anteriormente. Y hemos hablado que el contexto de Amós, o el contexto de este juicio de Dios, y es lo que hemos entendido desde un principio, es precisamente la gracia de Dios, que el juicio de Dios no, y no sé si recuerdan esto para los que han tomado la clase de interpretación de la Biblia o han escuchado hablar a Dr. Bob de estos principios, pero la Biblia, la mente hebrea tiene este distintivo que presenta verdades en paralelismos o en lo que aparentan ser paradojas. Aparentan contradecirse a sí mismo. Entonces, cuando pensamos en juicio, que es lo que vemos del capítulo 2, versículo 16 hasta el capítulo 6, típicamente lo vemos contradictorio, al juicio lo vemos contradictorio u opuesto a la gracia. Pero lo que hemos tratado de presentar o de entender es que el juicio de Dios emana de su gracia, de que si Él es un juez, si Él es quien al final de la conversación va a juzgar a vivos y muertos, es obvio que nos conviene que sea un juez justo. Y hablar de un juez justo es un juez en el cual, en su segunda venida específicamente, cuando Cristo regrese, es precisamente para llevar a cabo ese juicio. Es cuando cuando ejerce y endereza básicamente todo lo torcido, todo lo que no funciona, que es bastante en nuestra vida, en nuestro mundo. Entonces, pensar en un Dios que es justo es pensar en un Dios que definitivamente nos conviene a nosotros. Es entender que fuimos creados precisamente para la verdad, que podemos hasta cierta manera por algún tiempo tratar de vivir o tratar de, no sé cómo explicar eso, pero es tratar de simplemente, tratar de acostumbrarnos a la mentira o a la falsedad, pero sabemos que nuestro espíritu está creado para la verdad. Entonces, por eso es que cuando pensamos en el juicio de Dios, que es severo, y lo vamos a leer, y es muy duro y es muy severo, no solamente emana de su gracia, y estoy por mostrárselos o recordárselos una vez más, pero vean lo que voy a decir. Esa gracia no solamente es el principio donde emana el juicio de Dios, pero es el Dios que dentro de él coexisten ambas. El ejemplo supremo de esto es la cruz de Jesús, porque en la cruz de Jesús vemos el juicio de Dios, vemos la justicia de Dios, la cual por su naturaleza él tiene que ejercer esa justicia en aquellos de los cuales han violado su pacto, han violado sus estatutos. Pero como ese Dios tenía que hacer eso, es parte de su naturaleza, es algo que él tiene que hacer. Aquí está la gracia, es donde él provee a quién. ¿A quién proveyó? Al justificador. Entonces, la justicia va acompañada del justificador. El reto para el pueblo de Dios en el libro de Amós, el reto para nosotros en este momento es de que típicamente nuestra mentalidad, ahorita pensando en el siglo XXI, en momentos como estamos viendo, nos gusta abrazar esos principios doctrinalmente, los creemos, pero no nos gusta cuando se mezclan. O hay juicio o hay misericordia. O es un Dios que aplica sus principios, su ley, o es un Dios que es compasivo. Entonces, una de las cosas que trágicamente está sucediendo hoy en día, sigue sucediendo y creo que va a seguir sucediendo, y que yo argumentaría es parte de la celebración de esta semana de la Reforma, porque estamos en esta semana celebrando lo que sucedió hace 500 años con la Reforma, es precisamente que cuando creamos esa división entre justicia, gracia, en lugar de ver algo que coexiste,
donde entendemos que Dios es amor, pero ejerce justicia, lo que sucede como producto de ello, y ese es el riesgo, esa es la cosa que yo espero que a través de Amós aprendamos, reconozcamos y evitemos. Es el pensar, juicio es Antiguo Testamento, gracia es el Nuevo Testamento. No sé si alguna vez han pensado de esa manera o han escuchado eso. El extremo de ese error, porque lo considero un error, el extremo de pensar que el Antiguo Testamento es justicia o es ley y el Nuevo Testamento es gracia porque estamos bajo Jesús, el nuevo pacto y todo eso, el problema con ello es que eventualmente nos lleva a pensar en lo que se le conoce como antinomianismo. Y es el pensar que estamos exentos precisamente de la ley, estamos exentos precisamente de los estatutos, estamos exentos donde usamos la gracia, donde realmente no es gracia, pero la usamos como una conveniencia, la usamos, no saben si saben qué es la palabra atajo, cuando vas en un camino y vas manejando o vas caminando y te encuentras un atajo, es como sacarle una vuelta e irte por un camino más corto, en lugar de agarrar el camino que debe de ser. Entonces, usamos la gracia como tal porque es donde trágicamente, como evangélicos, hablando de la reforma, hablamos acerca de la seguridad del creyente, donde no perdemos la salvación, pero lo usamos como un atajo, lo manipulamos para decir, no importa lo que hagamos, como quiera, somos salvos. Y aquí el punto es regresar otra vez a la enseñanza de la Biblia en su totalidad, donde la meta no es ser salvos, porque hemos hablado, y aquí es donde están sus notas, que espero que las tengan, y si no las tienen, pues espero que vean la pantalla, es de que cuando hablamos de salvación, estamos hablando que la salvación es tanto de Dios como para Dios. Entonces, el Dios, y aquí está un ejemplo de cuando hablo de la combinación de ambos. Estoy hablando de la combinación del Dios que nos salva al proveer un justificador, nos salva de él mismo, de su justicia, nos salva del ser literalmente consumados, del ser destruidos por su magnificencia, por su santidad, pero a la misma vez ha provisto al justificador a través de Cristo, y ahora esa experiencia de ser salvos de él es que somos salvos para él. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo, y por eso es que quiero que leamos Amós a través de lo que estoy por decir. A nosotros nos conviene, o yo argumentaría, es lo más que nos conviene, un Dios justo, que ejerza justicia, que ejerza juicio, porque, una vez más, ese juicio Él lo depositó en Cristo Jesús hace 2000 años. Y el que vivió una vida de perfección por nosotros, por amor a nosotros, Él absorbió ese juicio de parte de Dios. Entonces, esta noche, para los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no es tanto, por favor escuchen lo que voy a decir, no es tanto que hemos sido librados del juicio de Dios o la condenación eterna, lo cual lo somos, por eso es que hemos sido salvos de Dios, pero es que ese juicio puesto en Cristo nos da ahora la libertad de vivir una vida de justicia. No es más, el juicio depositado en Cristo, lo cual implica que Él pagó por nuestras culpas y Él muere una muerte expiatoria. Él muere en nuestro lugar, implica que ahora somos libres, pero no somos libres solamente del juicio de Dios o de la condenación eterna. Somos libres para vivir una relación exclusiva con Él. Por eso es que decimos que somos salvos para Él. ¿Qué implica ello? Aquí está el punto. De que toda esta experiencia de salvación de Él y salvación para Él es entender que parte de esta experiencia no es simplemente el que evitemos el infierno, no es simplemente de que tengamos la certeza de que vamos al cielo un día, pero es entender que este proceso de salvación que acabo de explicar es porque Dios ama a sus hijos, es porque Dios nos ha amado, es porque Dios, estando, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, estando muertos en nuestros pecados, Él murió por nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Esto es todo lo que estoy diciendo, porque aquí es donde quiero conectar el problema en Amós con lo que estoy diciendo. Observen que Dios no nos salvó pensando en la mejor versión de nosotros que eventualmente nos convertiríamos. Una vez más, Dios no nos salvó pensando en que un día maduraríamos, en que un día seríamos una generación que íbamos a obedecerle o que íbamos a caminar en sus principios. Dios nos amó estando en una condición literalmente sin esperanza.
en una condición en la cual no éramos dignos de ser amados. Nos amó cuando éramos enemigos de Él. Entonces, esa expresión, y aquí es donde voy con esto, eso que acabo de explicar, especialmente para los que tenemos el privilegio de compartir la palabra constantemente, enseñarla o predicarla, y especialmente para los que estamos escuchando la palabra de Dios constantemente, eso tiene que poner en nosotros una alerta y retomar la conversación que no podemos seguir predicando un evangelio. No podemos seguir yendo a la Biblia simplemente para ver cómo cambiar la conducta de la iglesia, cómo cambiar la conducta de la esposa, cómo cambiar la conducta de una sociedad, cómo cambiar la conducta de un hijo. Todo eso es legítimo y es obvio que necesitamos crecer en similitud a Cristo porque es parte del propósito. Pero a dónde voy es esto. Necesitamos ser la generación, basado en todo lo que acabo de decir, entendiendo lo que es la salvación y lo que no es la salvación, tenemos que regresar a la predicación, porque eso yo estoy convencido que esta es la esperanza para el pueblo en la generación de Amós, la esperanza para la iglesia hace 500 años en medio de la reforma y la esperanza para nosotros es el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo no es la conducta de la iglesia. El evangelio de Jesucristo es la conducta de Cristo. Ese es el evangelio, la conducta de Cristo. Entonces, una vez más, ahí en sus notas es que somos salvos de Él y somos salvos para Él. Mi pregunta para ustedes, y quiero que literalmente abran sus micrófonos y me contesten. Todo lo que acabo de explicar por 10 minutos, sí conecta, sí hace conexión entre juicio y gracia, gracia, juicio. ¿Está claro? Porque necesito moverme a los capítulos, pero otra vez, yo asumo que ustedes son como yo, porque somos de la misma cultura. Lo que yo asumo es que mi tendencia es decir, Antiguo Testamento es ley, Nuevo Testamento es gracia, por eso es más fácil predicar el Nuevo Testamento. Y aparte, vean lo que voy a decir, aparte nos atrae más el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento tiene más influencia en su escritura donde nos dice qué hacer. Y típicamente es lo que nos atrae. O sea, cuando yo voy a la Biblia, cuando yo voy a una iglesia, cuando yo busco al Señor, es porque quiero que alguien me diga qué hacer. O sea, reconozco que estoy en una situación difícil, reconozco que económicamente, reconozco que mis tendencias, entonces no vivo en ignorancia en mi condición, simplemente necesito que alguien me ayude con lo que estoy viviendo. Entonces nos acercamos a la Biblia buscando esa ayuda y yo creo que eso es legítimo y no lo condeno ni lo veo mal, simplemente que no puede ser ese el motor de arranque, la conducta de cada uno de nosotros. Entonces, una vez más, abran sus micrófonos y díganme, háblenme. ¿Está clara la cuestión de que no es una u otra, pero que el juicio de Dios emana de su gracia? Claro que sí. Yo aquí, pastor, tengo una pequeña opinión respecto de eso, porque de pronto, o sea, se ha escuchado mucho y pienso que en muchas ocasiones hemos usado de esa forma la escritura y hemos hecho esa separación del juicio de Dios del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Pacto. Y eso se ha predicado de esa manera por años. Esa es la forma como se ha enseñado típicamente en nuestras congregaciones y como se supone como doctrina bíblica. Pero el mismísimo libro de Hebreos hace precisamente esa aseveración que es dura cosa caer en las manos de un Dios vivo, que el Señor es fuego consumidor. Por lo tanto, entendemos que Dios en su justicia sigue siendo justo a pesar de la opinión que nosotros tengamos. El problema está en que parece que es nuestra mente y nuestro cerebro que acomoda las decisiones de Dios. Y es fácil de pronto cuando viene alguna situación de sufrimiento, de dolor, nosotros normalmente o lo que hacemos como creyentes es acomodar los hechos a la Biblia, nuestras circunstancias a la Biblia. Entonces decimos es que ya se va a revelar el anticristo. Decimos es que hay una guerra y es lo que sale en Zacarías o sacamos cualquier pasaje de contexto y empezamos a manipular las escrituras para acomodar la realidad de lo que hoy vivimos. Y no es así, no se puede, porque simplemente estaríamos acomodando a nuestras circunstancias la eternidad de Dios. Cuando la palabra del Señor dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y los siglos, y eso no va a cambiar. El Señor no es hombre para mentir. Dios es inmutable. El Señor no cambia de parecer cuando Él ha determinado algo, así va a ser. Entonces,
Cuando el Señor habla ahí a través del apóstol Pablo en Filipenses, ¿cierto? Capítulo 2, en cuanto a la exaltación, la humillación y la exaltación del Señor, dice que Dios, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en todo lugar, ¿cierto? Y está hablando de toda rodilla, no solo de los que le creen, de toda rodilla, toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces estamos hablando que tanto creyentes como no creyentes, como hijos de Dios y condenados a la muerte eterna, algún día, en el momento de su manifestación, van a confesar que Él es el Señor. Es decir, todo ojo lo verá, todo ojo sabrá, todo ojo reconocerá que Él es el Señor. Y es allí donde está el punto de toda la historia. En vano a veces nosotros nos ponemos como protagonistas de la historia y de la historia de la iglesia, porque es Cristo la cabeza de la iglesia y nosotros tenemos que vivir bajo sus preceptos y bajo precisamente su evangelio y no el nuestro. Definitivamente. Gracias, pastor. Eso definitivamente ilustra mucho de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo ahorita. Y bueno, y eso me hace recordar, porque otra vez es difícil a veces leer pasajes como el que mencionas de Filipenses capítulo 2, pero una de las afirmaciones que hemos hecho anteriormente, y por eso regreso a compartir mi pantalla. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Compartir mi pantalla, porque una de las cosas que espero que estén viendo ahí en la pantalla, en el PowerPoint, es que la gracia es voluntaria. Entonces, cuando entendemos que no es una u otra, juicio o gracia, que el juicio emana de la gracia de Dios, que es el carácter de Dios, que es simplemente el Dios que voluntariamente ha hecho esto, sí, es que entendemos que ahora en cuestión de la gracia, que ese es el problema con la generación de Amós, que no entendían o no querían o que se les había olvidado, es que el olvidar no solamente lo que Dios hace, pero lo que Dios es. Él es amor, Él es gracia, Él ejerce juicio, pero Él por naturaleza es un Dios bueno, es un Dios de misericordia. Es que eventualmente, sí, la gracia de Dios al principio nos sorprende. Después dijimos que nos acostumbramos a ella, se espera, se asume y eventualmente, que es donde está el pueblo de Dios en el libro de Amós, es que se demanda. Entonces yo argumentaría que esta cuestión de llegar al punto en el cual el hombre, cristianos y no cristianos, llegamos al punto de demandarla, inició con eso que dije al principio de antinomianismo, de convenencieramente ignorar o convenencieramente olvidar que la salvación es algo en lo cual entendemos que su propósito es precisamente para una vida de servicio, para similitud a Cristo, y que eso implica una responsabilidad personal. Entonces, responsabilidad personal no es simplemente el que yo me comporte correctamente, que va a ser necesario, pero eso tiene que emanar del carácter de alguien más, que en este caso es el carácter de Cristo, el que ha sido transferido a nosotros. Entonces, una vez más, cuando caemos en el antinomianismo, cuando pensamos que el Antiguo Testamento no se aplica a mí, cuando pensamos de que esas leyes son para aquella generación nada más, o simplemente, una vez más, usamos la gracia de Dios de tal manera que eventualmente llegamos a demandarla, la gracia de Dios, el problema con ello es que caemos en irresponsabilidad personal, donde pensamos que no solamente Dios me debe gracia, pero el resto del mundo me debe ahora a mí, de tal manera que lo último que pienso en cuestión de la razón por la que soy salvo es para servir o para caminar o ejercer el llamado que Cristo ha puesto en mi vida, que es de caminar bajo su conducta, su perspectiva o su idiosincrasia. Eso, Pastor, sí, dime. Quería contar algo, o sea, porque yo soy de la generación, como decía el pastor Leonardo Miranda, en donde nos enseñaron de que la iglesia a la que yo iba era, como usted dice, neotestamentaria, o sea, caímos en el nomianismo. Uh-huh. Y siempre fue así, las enseñanzas, y obviamente que nosotros mismos creímos eso y empezamos a enseñar lo mismo. Pero ahora, al pensar que el Nuevo Testamento es la Biblia no terminada, entiendo que sí debo estudiarla y complementarla con el Nuevo Testamento para entender la Escritura en su totalidad. Es lo mismo, yo después pensando en esto, que cuando escuchaba mensajes predicados solamente de un texto y no en forma contextual.
Entonces, ahora entiendo que hay un arduo trabajo aquí en Chile, por eso me sumo a las palabras del pastor Leonardo, que sí, que nosotros fuimos de alguna manera mal enseñados y estamos mal educados y estamos en esa parte falentes de lo que estamos aprendiendo ahora y como que se nos abren los ojos. Entonces, creo que sí, que el Antiguo Testamento, como es juicio, yo siempre entendí el Nuevo Testamento era gracia, gracia, gracia y gracia nomás. Pero al poder entender ahora lo que está pasando con esta enseñanza, me doy cuenta de que el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo. O sea, si no lo complemento, estoy entendiendo la verdad a la mitad. Exacto. Y en este caso, hermano, déjame hacer una aclaración porque estás trayendo algo muy, muy importante con lo que estás mencionando. Déjenme aclarar algo, dos cosas rápidamente. Lo que tienen enfrente de ustedes en la pantalla es entender que sí, estamos de acuerdo en que somos salvos para servir y para crecer en similitud a Cristo. Estas metas o esta razón por qué somos salvos no se pueden alcanzar de una manera individual. Se inician de una manera personal porque la relación con Cristo inicia de una manera personal, porque es obvio que tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, es obvio que el Espíritu Santo obra en nuestra vida y crea esa experiencia de regeneración en nosotros. Eso lo entendemos. La Reforma, ese fue el epicentro de la Reforma en cuestión teológica, entender que la justificación de la cual la Biblia habla no es una justicia propia, es una justicia foránea de alguien más, de esa manera personal. Pero en el momento en que la persona es regenerado personalmente o es salvo, es lo que estoy diciendo, es salvo, somos salvos para esta meta que está enfrente de ustedes. Y escuchen lo que voy a decir, esa meta solamente se puede alcanzar de una manera corporal. No existe cristianismo que alcance el propósito por el cual la persona es salva de una manera individual, de una manera en la cual no ve la necesidad de algo corporal. Menciono todo esto por lo siguiente, porque, bueno, está enfrente de ustedes que es la salud de la iglesia, pero lo que estás ahorita hablando, hermano Luis, en cuestión de la manera en que fuimos criados o la manera en que fuimos educados o discipulados, donde otra vez típicamente pensamos Antiguo Testamento es ley, Nuevo Testamento es gracia y todo eso, lo cual, una vez más, es erróneo porque pensar de esa manera es simplemente decir sí a la salvación, pero de ahí yo determino para qué soy salvo. Entonces, en cuestión de la palabra de Dios, creo que es la verdad, siempre y cuando que esa verdad yo escojo lo que se aplica en mi vida. Y ese es el problema. Ahí empezamos con problemas porque lo que estamos haciendo, estamos redefiniendo la razón por la que somos salvos. En otras palabras, estamos de acuerdo en cómo somos salvos, pero ya cuando somos salvos, ahora yo defino la razón por la cual fui salvo. Y eso es lo que está pasando en el libro de Amós. De tal manera que eso es lo que voy a decir antes de leer el libro de Amós. Vean esto. Con respecto a la salvación, la manera en cómo fuimos salvos a través del indicativo, que es otra vez, no la conducta de la iglesia. Por eso invito, suplico, ruego, imploro que si de algo sirve nuestro tiempo juntos, si de algo sirve el tiempo que pasamos juntos a través de estas conversaciones, a través de estos libros de la Biblia, a través de dialogar, es que dejemos de predicar, iglesia, dejemos de permitir que los sermones sean impulsados, que sean motivados, que sean generados con el propósito de cambiar la conducta de la iglesia. La conducta de la iglesia emana de la conducta de Cristo. La conducta de la iglesia, del hogar, emana. En otras palabras, si vemos una iglesia con problemas, vemos una familia con problemas en conducta, si vemos comportamientos de una sociedad que va en decadencia, véame tantito. La respuesta no es simplemente un cambio de conducta, la respuesta es la conducta de Cristo tomando prioridad y creando el cambio, regenerando, reformando. Por eso hablamos de una reforma. Entonces, hace 500 años, los reformadores, su preocupación no era que cambiara la iglesia. La preocupación de los reformadores fue la palabra de Dios, que no se estaba viviendo y ejerciendo ni predicando lo que dice el evangelio. Entonces, los reformadores entendieron que el cambio que era necesario en la iglesia iba a venir como producto del evangelio. A diferencia de que hoy tenemos un montón de pastores, iglesias, padres, abuelos, personas que yo
Yo digo que son honestos y yo pienso que son sinceros y no soy nadie para juzgar ni etiquetar a nadie porque estamos en esto juntos y batallamos juntos. Pero si seguimos predicando y seguimos compartiendo que la respuesta está en el cambio de conducta a expensas de ver a Cristo como un evento histórico que me fue útil cuando tenía 14 años para entregar mi vida y experimentar la certeza de mi salvación, pero a los 49 y 52 que estoy pasando por una situación bien difícil, ahí lo que necesito simplemente es yo aprender, memorizar, tomar cursos, todo eso, y no estoy en contra de nada de eso, pero otra vez, la relevancia de Cristo fue cuando tenía 14 años y el resto de mi vida. Por lo tanto, vean esto, y esto es lo que significa, o por lo menos es lo que creo que significa, que en el proceso de salvación, que somos salvos por el indicativo, por la conducta de Cristo. El evangelio dijimos que es, ¿qué cosa? Es lo que Cristo dijo de sí mismo, y el evangelio es lo que Cristo hizo basado en lo que dijo de sí mismo. Una vez más, el evangelio no es lo que Cristo dijo de ti, de mí, de nuestra vejez, de nuestra infancia. El evangelio es lo que Cristo dijo de su persona. De su persona. ¿Qué dijo Cristo? En otras palabras, una persona salva. Eso es la manera en que sabemos somos salvos. Si creemos lo que Cristo dijo de él mismo. Hoy en día muchas iglesias predican que la salvación, y aquí es donde hablo acerca de todo lo que la predicación y la confusión, que la salvación es que la persona crea lo que la Biblia dice de la persona. Y es obvio que quiero que creamos lo que la Biblia dice, que somos real sacerdocio, nación santa, todo eso es importante e está implicado, pero esas afirmaciones están basadas en el carácter de Cristo, en el carácter de Dios. Entonces, el cristiano tiene la habilidad no solamente de creer que él tiene una nueva identidad, pero su identidad está basada en la identidad de alguien más, que es lo que Cristo dijo de sí mismo. Y eso implica que ahora, escuchen esto, ahora el evangelio no solamente es lo que Cristo dijo de sí mismo, pero también el evangelio es lo que Cristo hizo por 33 años. Por eso es que mi versión constante, cada noche se conectan, lo voy a decir, cada día que se conectan, lo voy a decir. Por eso Cristo no pudo haber nacido un jueves, muerto un viernes y resucitado un domingo. O sea, Cristo no pudo haber sido una experiencia de fin de semana. Cristo tenía que literalmente vivir en este mundo, porque su vida en este mundo es el cumplimiento. Vean tantito. La vida de Cristo de 33 años es el cumplimiento de cómo y para qué el hombre es salvo. Si Cristo no vive en este mundo y no vive no vive una trayectoria, no experimenta una vida de perfecta obediencia, ¿a qué cosa? Al antiguo, y bueno, el nuevo apenas se está escribiendo, pero es la totalidad de la palabra de Dios hablada, puesta por escrito. Si Cristo no hace eso, tú y yo no tenemos vida eterna, porque voy a decirlo una vez más, la vida eterna no es la vida eterna el producto de hombres y mujeres que simplemente ponemos nuestra confianza en la obra expiatoria de Cristo. La muerte de Cristo es necesaria, pero no es suficiente. Igual de importante es su resurrección, porque su resurrección es el producto de 33 años de obediencia, que esa obediencia perfecta es lo que le califica a él, no solamente para tomar nuestro lugar en la cruz, pero ahora esa obediencia de 33 años es lo que lo califica para que él, al ser resucitado por ese agente foráneo que es el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, que lo resucita, vean esto, su obediencia lo califica para que ahora él transfiera, acredite su obediencia a nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que está en la pantalla, cuando decimos que la manera en cómo somos salvos por el evangelio, pero eso produce, el indicativo produce un imperativo. Cuando yo hablo de esa obediencia de Cristo de 33 años transferida a nosotros, lo que estoy diciendo es que la salvación del hombre, que es el producto de la vida de Cristo, de la conducta de Cristo, ahora es la razón por la cual soy salvo. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto. Espero que lo escriban, espero que lo consideren, y si no están de acuerdo, obviamente tienen la habilidad de abrir sus micrófonos. Lo pueden abrir, pero escuchen lo que voy a decir. Lo que la iglesia ha hecho, lo que la iglesia hizo en el tiempo de la reforma, en el tiempo de Amós, es que abrazaron el indicativo, creyeron en esta obra transformadora, creyeron en la obra expiatoria de Cristo, todo eso. Pero cuando se trataba de cerrar el ciclo y ver que parte del proceso es entender que soy salvo para obedecer la ley,
es donde la iglesia batalló, es donde batallamos hoy en día. Por eso es que enfatizo, no podemos seguir siendo la generación que escogemos a conveniencia las partes de la Biblia que más sí, por eso es que hemos hablado y Dr. Bob enfatiza mucho la predicación a través de libros de la Biblia, la predicación a través del libro de la Biblia, porque predicar a través de libros de la Biblia nos va a forzar a tocar los versículos, a predicar los versículos que típicamente no nos atraen, no nos sentimos cómodos y potencialmente que no nos gustan. ¿Por qué digo esto? Porque la manera en que fuimos salvos y cómo fuimos salvos fue precisamente para obedecer la ley, obedecer la Biblia en su totalidad. Somos salvos, vean tantito, somos salvos para obedecer a Dios. Eso implica que somos salvos para obedecer la Biblia. La única cosa es que esa obediencia está basada en el indicativo, está basada en un evento trascendental, histórico, porque una vez más, porque su vida histórica, su suceso histórico de 33 años, cuando él resucita de entre los muertos, él se le fue otorgada la habilidad, y hago referencia del pasaje que decías ahorita, hermano Leonardo, de Filipenses capítulo 2, esa autoridad cósmica, esa autoridad suprema, celestial, esa restauración a su autoridad, es la que le da a él no solamente el haber vencido las tinieblas, no solamente haber vencido a Satanás, no solamente haber vencido la muerte, pero nos da la habilidad ahora de caminar, escuchen esto, de caminar el resto de nuestra vida. Esto es importante lo que voy a decir, caminar como que si ya hubiésemos obedecido toda la Biblia. ¿Por qué? Porque caminamos en la obediencia de Cristo, caminamos en la perfección de Cristo, caminamos en la santidad de Cristo, caminamos en la justicia de Cristo. Esto que estoy afirmando se le llama la experiencia posicional. Hemos sido posicionados en lo que Cristo no solamente vivió, no solamente sacrificó, pero resucitó. El trabajo de ahora, y por eso estamos hablando de esto, es que el ser posicionados tiene que llevarnos a ser ahora poseerlo. Ya estoy posicionado, ya legalmente soy todo lo que acabo de decir. Ahora tengo que caminar en base a esa experiencia. Ok, todo esto me lleva al libro de Amós. Tengo que avanzar. Capítulo 1, ahí en sus notas, dice, oye, esta palabra, estamos en el epicentro de juicio, ok. Así es que agárrense ahí porque eso se va a poner medio difícil de leer y complicado. Pero dice él aquí, oye, esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Entonces, aquí es donde empiezan las tragedias porque aparentemente lo que es el gozo, y digo el gozo porque vean ahí en la pantalla que el gozo de ellos estaba basado en esa prosperidad económica, estabilidad militar, crecimiento religioso, son las tres cosas que están floreciendo en este tiempo, son las tres cosas que son una realidad y que hemos dicho anteriormente que esto no es malo en sí, esto es lo que llamamos amoral, la prosperidad económica, el dinero no es malo, es el amor al dinero, obviamente. Entonces, en la cuestión de la estabilidad militar, creemos que los sistemas de gobierno, los sistemas de protección civil son creados por Dios. Entendemos que el primer sistema de protección civil está en el huerto, cuando Dios pone un ángel protegiendo al huerto cuando Adán y Eva son corridos del huerto y para que no regresen esa protección civil de algo que está protegiendo, que está cuidando. Entendemos que desde aquel tiempo siempre ha existido. Entonces, esos son principios que no son malos en sí, pero trágicamente el pueblo de Dios, y esta es la razón porque en el versículo 1 habla acerca de un canto fúnebre, porque lo fúnebre o lo trágico o lo que viene por delante está basado, aquí está el punto, vean lo que voy a decir. Y esto que estoy por decir es el ejemplo del antinomianismo. Este es el ejemplo de que ves la palabra de Dios, ellos ven la palabra de Dios y van a escoger lo que les conviene, porque esto que está enfrente de ustedes, ellos convenencieramente lo tomaron de Dios, lo recibieron porque Dios es el que es el proveedor de todas las cosas. Entonces, Él trae esa prosperidad económica, trae esa prosperidad militar, trae un judaísmo o un monoteísmo que está prosperando. Trágicamente, ellos lo toman y en el nombre de autonomía, escuchen lo que voy a decir, aquí está la autonomía. En el nombre de autonomía, toman lo que Dios había provisto y empiezan a tomarlo de hacerlo algo bueno porque proviene del Dios que es bueno y lo hacen supremo, hacen un ídolo de ello.
Entonces, cada vez que tomamos algo bueno, y pastores, aquí es donde puedo hablar, cuando hacemos del ministerio, que es algo bueno, y lo hacemos supremo, estamos haciendo un ídolo de ello. Yo hablaría de la Biblia. La Biblia obviamente es buena, pero la Biblia está por debajo, vean lo que voy a decir, está por debajo de la supremacía de Cristo. La Biblia es la revelación de Dios que nos lleva a ¿qué? No a una mejor conducta. Por eso estoy enfatizando la predicación que típicamente se enfoca en el imperativo, en conducta. La Biblia, su propósito no es simplemente un directorio telefónico con una sección amarilla o un Google para buscar cómo salir adelante en medio de este problema que tengo. Esa no es la Biblia. La Biblia es un libro en el cual Dios en su misericordia nos ha revelado y nos produce y nos da y nos presenta los parámetros de tomar lo que está en la pantalla. Y ustedes pueden sustituir eso con matrimonio, con salud, con cualquier cosa en la vida y cuidarnos de nosotros mismos, cuidarnos, protegernos de no tomar lo que es bueno y hacerlo supremo, porque todo lo que hacemos supremo, todo lo que eventualmente hacemos un ídolo de él, se convierte en la piedra de tropiezo que lo vamos a satanizar. Y no sé si sabemos bien esa palabra, pero nos lleva literalmente a convertirlo el enemigo de Dios. Todo eso lo menciono porque es lo que hicieron ellos, tomaron esto y lo idolatraron de tal manera que el pago, entre paréntesis, si están de acuerdo conmigo en que esto que está en la pantalla proviene de Dios, sí reconocemos que esto es gracia, ¿verdad? Esto es gracia, lo que está enfrente de nosotros es gracia. Cuando esa gracia fue idolatrada, cuando esa gracia se convirtió en la razón por qué nos interesó más la gracia que el dador de la gracia, es entonces que viene el canto fúnebre, porque Dios no va a competir con sus propias bendiciones, ¿verdad? Una vez más, Dios no va a competir ni con sus bendiciones ni con nadie. Ni con nadie va a competir. Por lo tanto, aquí está la consecuencia. Vean el juicio que emana de la gracia. Dice, ¿ha caído quién? La joven Israel, y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien levante a ella. Así dice el Señor omnipotente al reino de Israel. ¿Qué es lo que dice? La ciudad que salía a la guerra, basado en su poder militar, confiando en sus propias fuerzas, es aquella que salía con 1,000 hombres, se quedará solo con 100, y la que salía con 100 se quedará solo con 10. El punto es esto, es que ellos que pensaban que eran intocables, que eran inalcanzables, que eran alguien que simplemente nadie les podía hacer frente, trágicamente basado en el juicio que viene, es la violación, es la imagen de una violación de una joven en la cual va a ser violada en público por múltiples personas. Eso es lo que está implicando. Es una imagen muy grotesca, muy difícil de procesar, pero esa es la gravedad de lo que está ilustrando, porque eso es lo que le va a pasar a la nación de Israel. Van a ser abusados, y literalmente de reino sobre reino sobre reino, imperios mundiales se la van a estar nada más pasando una a otra, y viene un imperio y los va a abusar, viene otro imperio y los va a abusar por la falta, escuchen esto, por la falta de confianza, de dependencia, de perdón delante del Dios de la Biblia. Entonces, leemos esto entendiendo que el Señor habla y dice al reino de Israel, búsquenme, y es que van a poder vivir. Entonces, es obvio que está trayendo profecía, ¿verdad? Y es una profecía que es una advertencia, es una profecía que está hablando con la autoridad divina y está dándoles la opción, otra vez, de esa gracia, de que ellos busquen y de esa manera vivan. Si no lo hacen, observen lo que va a suceder, pero no acudan a Betel. En otras palabras, vean lo que voy a decir. Esta cuestión de buscar a Dios para vivir, y yo esto lo he mencionado anteriormente con respecto al perdón, con respecto a la relación con Dios, el buscar a Dios, el arrepentirme, el pedir perdón, y están tomando nota, necesitan escribir esto, no es algo que hacemos, es algo que no sucede. No es más, el pedir perdón, el arrepentirnos, el acercarnos a Dios, no es algo que hacemos, es algo que no sucede. ¿Por qué? Esa es la razón, porque en otras palabras, si esto que estamos leyendo fuese el mensaje de Dios a través del profeta a las naciones sin Dios, probablemente podría hablar un poquito más acerca de lo que necesitan hacer. Pero acuérdense que esta profecía es al pueblo de Dios. Ya es el pueblo que le pertenece a Dios. ¿Y qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que aparentemente el pueblo de Dios, tú y yo, potencialmente creamos un divorcio en decir, una vez más, Cristo como experiencia del pasado, Cristo como cuando entregué mi vida, Cristo como mi experiencia de regeneración. Pero ahora
Realmente lo que necesito es un evangelio que me ayude a simplemente cómo navegar todo lo que estoy viviendo. Entonces, está basado en la conducta. Esta gente en el libro de Amós idolatró su conducta de tal manera, vean lo que voy a decir, idolatró su conducta, idolatró su judaísmo, idolatró su elección de ser el pueblo de Dios, de tal manera que la gracia eventualmente de ser algo que es voluntaria, que Dios entre todas las naciones nos escogió a nosotros como pueblo de Dios, ellos pensaron que Dios tenía la obligación de escogerme a mí. Entonces, si esta noche tú eres salvo, de alguna manera tenemos que recordar, tenemos que retomar esta conversación y entender o reafirmar de que Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos. Él no la tenía. Que si hablamos de un Dios de justicia, todos sin excepción, justicia es que todos vayamos al infierno. Eso es justicia. Si nadie fuera al cielo, Dios sería un Dios justo. Pero en su misericordia, en su gracia, y una vez más, es la gracia que lo hace a través de algo voluntario, es que hoy disfrutamos, tenemos la certeza de la salvación. El problema, una vez más, para este pueblo es que toman esta salvación, la van a idolatrar, toman esta elección, la van a usar como VIP, van a ver toda la prosperidad que Dios ha dado, de la cual no es mala, es obvio que el dinero no es malo, es simplemente que se convierte en la razón por la cual empiezan a desconectarse de Dios. De tal manera, observen esto, por eso es que estoy enfatizando que el buscar a Dios o el pedir perdón no es lo que hacemos, es lo que nos sucede, porque cuando ellos lo hacen, vean lo que dice la Biblia, cuando ellos lo hacen, observen esto, dice aquí en el versículo número 5, en el 4 habla de que dice búsquenme y vivirán, en el 5 habla de lo que sucede cuando tratamos de manipular, tratamos de hacer lo correcto, escuchen esto, tratamos de hacer lo correcto, inclusive lo que la Biblia dice, sin un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Una vez más, tratamos de ser obedientes simplemente porque tenemos la obligación en lugar de encontrar deleite en lo que la palabra enseña. ¿Qué estoy diciendo? Vean lo que dice el 5, pero no acudan a Betel ni vayan a Gilgal, porque son los lugares de reunión de adoración, de los cuales no pasan a Berseba. ¿Por qué? Gilgal será llevada, ¿qué cosa? Cautiva, y Betel será reducida a la nada. ¿Qué es lo que estamos hablando? De que literalmente los centros de adoración de ellos, donde encontraban su identidad, donde pensaban que a través de su adoración y porque estaban siguiendo, escuchen lo que voy a decir, estaban practicando lo que les convenía de la Biblia. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hemos dicho? El punto no es que estaban obedeciendo, es que estaban obedeciendo a medias, y obediencia a medias es desobediencia. Obediencia a medias, sí, la obediencia a la Biblia, escuchen lo que voy a decir, obediencia a la Biblia es simplemente para reflejar la obediencia de Cristo. La obediencia a la Biblia es la obediencia de Cristo, y la obediencia de Cristo solamente se vive, no solamente en comunidad, nos necesitamos unos a otros para caminar en obediencia de Cristo. Y número 2, no solamente unos a otros, pero necesitamos esa obediencia que es el producto de la intervención exclusiva del Espíritu Santo. Por eso es que yo regreso a decir lo que he dicho anteriormente. La razón por la cual yo crecí en la iglesia no es porque en mí había un hambre por las cosas de Dios, es porque mis papás no me dieron la opción de no ir a la iglesia. Entonces puede ser sonar un poquito así medio manipulador y abusivo, y hoy en día por lo mejor el papá va a ir a la cárcel si lo obligas al muchacho a ir a la iglesia, pero escuchen lo que voy a decir. Es precisamente en esos años formativos, es precisamente en ese proceso de crear disciplinas en las cuales formaron mi vida, que en su misericordia el Señor usó esas experiencias para revelar su esencia. Entonces, no fui salvo porque crecí en la iglesia, fui salvo aún porque iba a la iglesia. ¿Sí está claro eso? No es más, no fui salvo, no soy pastor porque crecí en la iglesia o porque fui a un seminario. Soy pastor, soy salvo, aún porque hice ese tipo de cosas. Por eso es que yo enfatizo que la predicación no es lo que hago, la salvación no es lo que hago, no es las cosas que estoy viviendo como pastor o como seguidor de Jesús. No, esa no es la salvación. La salvación es lo que Dios hizo aún en medio de mis prácticas. Y en este caso, por lo que estamos viendo aquí en el libro de Amós, trágicamente, es que el Señor les dice, no vayan a las ciudades donde ustedes piensan que por sus prácticas, ustedes piensan que por su obediencia parcial, que es desobediencia, ustedes van a ponerme a mí
ante un tribunal y van a pensar que la gracia es algo que yo tengo obligación de darles, de tal manera que esas ciudades van a ser destruidas. En el versículo 6 dice una vez más, déjense de juegos, déjense de cosas y literalmente dejen de sus prácticas que son abominación delante de mí porque se han prostituido. Porque lo que le hacen en sus cultos es que ustedes mezclan el judaísmo con otras prácticas. Lo que hacen es que toman la esencia del evangelio y la van a mezclar una vez más con simplemente un cristianismo, hablando de nosotros, un cristianismo que está basado en lo mucho que hacemos o en las cosas que hemos hecho o las que hemos fracasado. Está basado en la conducta y dice él, busquen al Señor. ¿Y qué va a suceder? No es más, busquen al Señor y no es tanto que al buscarlo les va a ir bien. No es tanto que al buscarlo va a seguir la prosperidad económica o la prosperidad militar. No, lo que dice es esto, buscar al Señor es entender que la búsqueda del Señor, lo que el pueblo de Dios obtiene cuando busca al Señor, si están escribiendo esto, necesitan escribirlo, lo que el pueblo de Dios obtiene cuando busca al Señor, obtiene al Señor. Y no sé si eso es atractivo, no sé si eso nos convenga, pero hoy somos la generación, como hemos predicado el imperativo como el evangelio, la conducta, hoy somos la generación que cuando la iglesia busca al Señor es precisamente para la bendición de Dios. Es que vemos la bendición simplemente como solucioname esto, ayúdame con esto, en lugar de entender que cuando el Señor dice buscadme y viviréis, Él está diciendo yo soy la vida. Sí, la meta no es no morir. La meta es que me conozcan a mí, que soy el Dios verdadero. Es entender que lo que obtenemos al final, Pedro enseña esto, el libro de Levítico enseña esto, que la herencia que tiene el pueblo de Dios al final de la jornada es Dios. Esa es la herencia. Entonces, imagínense si pudiéramos ser la generación que vivimos bajo esos principios, que lo que valoramos por encima de todas las cosas, y Dios de antemano ha sido bueno, pero lo que valoramos es precisamente a Dios, no simplemente lo que Él provee, pero es Dios. Otra vez, aquí es donde regreso a ejemplos de la misma Biblia y no puedo dejar de pensar, en la historia del hijo pródigo. Porque en la historia del hijo pródigo lo que vamos a encontrar, históricamente se cree que si este joven, el hijo menor o el pródigo pidió lo que le correspondía, escuchen lo que voy a decir, si él pidió lo que le correspondía, y obviamente se va y lo malgasta y hace todo lo que hizo. Literalmente todo lo que quedaba en casa en cuestión de posesiones o de riquezas o lo que tuviera, literalmente le pertenecía todo al hijo menor, al hijo mayor. Porque la herencia la había repartido, ¿verdad? Entonces, literalmente ese era el caso. Entonces, lo que encontramos al final de la historia, porque la parábola del hijo pródigo su enseñanza está basada en la audiencia de Cristo. ¿Y quién es la audiencia? Son los líderes religiosos. Son aquellos que fueron elegidos por el Señor, pero se enamoraron de la elección en lugar del Dios que en su misericordia los eligió. Una vez más, el problema con el pueblo, estos líderes religiosos, es que se enamoraron de la elección en lugar del Dios que en misericordia los había elegido. Entonces, cuando te enamoras de la elección, ves la elección como algo que Dios me debe. Dios me debe que yo sea elegido. Y la otra cosa, aquí está la otra cosa, es que yo defino lo que significa ser elegido. Entonces yo defino lo que es aceptable, por eso es que hablo del antinomianismo. Antinomianismo es ver la palabra de Dios y decir, esto me conviene, esto no me conviene, como si fuera un buffet de comida. Quiero esto, no quiero esto, no quiero. No, por eso es que regreso al principio, al punto de la conversación, de que por eso es que Cristo tenía que vivir, tenía que ilustrar, tenía que ejercer, tenía que experimentar y tenía que cumplir la palabra de Dios. Porque cuando Cristo cumple la palabra de Dios, la ejerce, la lleva y la expresa, Él cumple toda la palabra de Dios, no nada más lo que a Cristo, de acuerdo a su idiosincrasia, le convenía. ¿Cómo lo sé eso? Porque parte de la palabra de Dios era que él tenía que ser varón de dolores. Parte de la palabra de Dios es que iba a ser el siervo sufriente. Parte de la palabra de Dios es que él iba a tener que ejercer el llamamiento que Abraham recibió y no cumplió, que Isaac recibió y no cumplió, que Jacob recibió y no cumplió, que el pueblo de Israel recibió y no cumplió. Entonces, Cristo y la iglesia ha recibido y no estamos cumpliendo. Entonces, por eso Cristo se aparece, Cristo cumple eso, cumple todo el evangelio, toda la Biblia, ven tantito, cumple toda la Biblia y a través de su resurrección nos lo ha imputado, nos lo ha acreditado. Así es que esta noche
Tú y yo, como hijos de Dios, caminamos, nos movemos, respiramos, actuamos literalmente bajo la perfección de la obediencia completa de Cristo. Eso es lo que somos ante Dios. Entonces, trágicamente, esa es la audiencia de Cristo en la historia del hijo pródigo. Y cuando está narrando la situación y vemos que culturalmente el hijo pródigo, básicamente todo lo que hay en casa es básicamente lo que le corresponde al hijo pródigo, del hijo mayor, porque el hijo pródigo ya se gastó todo, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el punto. Cuando el hijo menor regresa y se aparece, el reto va a ser este va a ser el reto, y aquí es donde quiero que por favor conecten la conversión con Amós, con el pueblo de Dios, con la iglesia. Cuando el hijo menor regresa, el pródigo regresa, el cual es inconcebible culturalmente, es inconcebible que el padre sale al encuentro, se tira sobre su cuello y lo besa. Es inconcebible que eso suceda, porque yo me sentiría mejor si él hace eso sabiendo que el hijo primero se arrepintió. O sea, el padre lo recibe sin saber si el hijo viene arrepentido o no. Es después de que lo besa, es después de que lo recibe, que él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser. O sea, ¿me explico? Entonces, mi punto es este. Mi punto es que literalmente la vida de ese hijo menor, el ser restituido, restaurado, depende de lo que el hijo mayor quiera hacer, porque todo le pertenece al hijo mayor ahora. O sea, legalmente lo que queda en casa es del hijo mayor. Y el hijo mayor, trágicamente dice: ese es tu hijo. Todo lo que hizo, y así lo recibes. ¿Qué es el punto? Mi punto es este. Mi punto es de que si pudiéramos pensar en términos de la salvación, en su misericordia, Dios nos ha entregado, nos ha dado, nos ha hecho copartícipes. Y cuando la iglesia continúa predicando un evangelio de obras, un evangelio de conducta, de moralismo, estamos literalmente privando al hijo pródigo de compartir y entender que lo que el Señor ha depositado en nosotros, ese vínculo, esa gracia, es para ser compartida. Es literalmente porque antes éramos nosotros esa generación perdida. Es porque en el caso de nosotros, si esta noche tú eres un seguidor de Jesús, lo que sucedió hace 2000 años es precisamente eso. El Hijo de Dios compartió sus riquezas con nosotros. El Hijo de Dios se despojó a sí mismo. Si el hijo mayor del hijo pródigo, él reclama y dice: ¿cómo es posible que hagas esto con tu hijo? Ese es tu hijo, ¿verdad? Porque ese no es mi hermano, es tu hijo. Pero Cristo es lo opuesto. Cristo, todo lo que era, su riqueza, su gloria, su majestad, se despoja de ella. No escatimó, dice Filipenses 2, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y empieza el proceso de humildad. Por favor, escuchen esto. Eso que acabo de describir de Cristo es precisamente lo que somos llamados a vivir en Cristo, por Cristo, a través de Cristo. Entonces, ahí es donde me gustaría que consideraran esto, porque estamos filtrando, obviamente, procesando Amós a través de Cristo, porque inevitablemente es el antiguo filtrado a través del nuevo y eventualmente a través de Cristo. Entonces, el pensar en que el mandato de busquen al Señor y vivirán es nuevamente entender que trágicamente el hijo mayor se enamoró de sus posesiones que el padre le había heredado a expensas de olvidar al padre, ¿no es cierto? Porque al hijo mayor no le interesaba el padre, al hijo mayor le interesaba lo que le correspondía, y ahora venía el hijo menor a usar lo que era del hijo mayor, y ahí es donde empieza el problema. Pero eso muchas veces en la iglesia, trágicamente, nos describe a cada uno de nosotros. No sea que él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. En el 922 es algo importante de ver. El 922 es la división del reino. No sé si recuerdan la línea del tiempo de Dr. Bob Utley, pero cuando viene la línea continua desde lo que es el Pentateuco y nos movemos a lo que es Ruth, Jueces, Samuel, y luego entramos en el paréntesis de la monarquía unida, que estamos con los tres reyes, Saúl, David y Salomón, y después de Salomón, ¡pum!, se divide el reino, precisamente por la idolatría y todo lo trágico. Es el 922. Es importante esa fecha, y estoy hablando de eso porque esto que encontramos aquí tiene una perspectiva hasta cierta manera doble, donde vemos la historia y eventos históricos para esta gente, pero también viene profecía hacia el futuro. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra, ¿qué cosa? En otras palabras, una vez más, actúan como el hijo mayor de la historia del hijo pródigo. Empiezan a reclamar sus derechos y se corrompen. En otras palabras, son la expresión de injusticia. Ustedes es lo que son.
porque se les olvidó que la gracia de Dios no solamente fue voluntaria, pero la gracia de Dios, una vez más, la gracia de Dios fue para ser compartida. Una vez más, la gracia de Dios no solamente es voluntaria, no somos merecedores de la gracia, somos merecedores de justicia. Y justicia implica que todos vamos al infierno. Eso es lo que implica. Pero ahora que entendemos lo que es gracia, que por gracia somos salvos a través de la fe, entendemos que esa gracia es para ser compartida. Entonces, hablar de la doctrina de elección, hablar de que somos el pueblo de Dios, hablar de que la iglesia es el nuevo Israel, hablar de la circuncisión que ahora es del alma, hablar de que somos del linaje del Señor Jesús, del linaje de David, espiritualmente hablando, es para entender que nuestra elección, nuestra experiencia dulce, hermosa y suprema con Cristo es para que otros la conozcan. No sé si eso está claro. Es simplemente eso. Entonces, cuidemos y lejos estemos de ser la generación que afirmamos todo esto, afirmamos el sacerdocio de los creyentes, hablamos en inglés de lo que se llama soul competency, de la habilidad que tenemos de tener acceso al Señor y todo ese tipo de cosas, pero lo hacemos de un contexto, otra vez, individual y nos está matando. Por eso regreso a enfatizar de que caminar en similitud a Cristo no solamente es el producto corporal, pero es la obra exclusiva del Espíritu Santo. No sé si se puedan llevar eso esta noche. Caminar en similitud a Cristo es una experiencia corporal, es contradicción de términos que alguien piensa que está caminando en similitud a Cristo individualmente. No existe tal cosa. Es corporal y es a través de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que entendemos. Yo sé que los bautistas nos ponen nerviosos el Espíritu Santo porque pensamos en carismáticos y pentecostales, pero no es así. Es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, recordamos que la gracia es voluntaria, ¿sí? Capítulo 5, versículo 8, rápidamente, el Señor hizo las Pléyades y el Orión. Está hablando acerca de la manifestación cósmica, la cuestión del universo, la cuestión de cómo Él gobierna, habla acerca de cómo Él convoca las aguas del mar, las derrama sobre la tierra. Está hablando simplemente del Dios, que escuchen lo que voy a decir, es el Dios que es el Señor de todo, de no solamente del pueblo de Dios, pero del pueblo que no es de Dios, también es Señor Él, del mundo en que vivimos. Él es Dios de todo, ¿no es cierto? O sea, es soberano, Él gobierna todo. Y esto es importante en este tiempo porque parte de la profecía es entender que quien Dios va a usar, vean la palabra clave, va a usar, y esto es algo difícil de procesar, es algo difícil de entender, porque aquí es donde hablamos acerca de la maldad y el sufrimiento que hay en el mundo, que es real, que es tangible y que nadie está exento de ello. Vean tantito. Lo que estaba profetizando Amós de este juicio que aparentemente es inevitable porque esta generación del pueblo de Dios no escoge buscar a Dios y no escoge vivir. Han escogido muerte, han escogido condenación, han escogido juicio. Es difícil leer esto porque en la cultura en la cual está hablando Amós, la cultura de ellos, cuando un pueblo era conquistado, derrotado o perdía una guerra, inevitablemente, eso es cultura, inevitablemente esa derrota o esa conquista representaba la debilidad del dios o los dioses que ellos adoraban. No es más, cuando un pueblo era conquistado, cuando había derrota, militarmente hablando, que era lo que hacían todo el tiempo, el pelear era algo cotidiano para ellos, quien perdiera, realmente quien perdía era el dios que ellos adoraban. Entonces, dentro de la historia de la Biblia, que encontramos un montón de derrotas, encontramos 2 exilios, que son los eventos más grandes y trascendentales, 722, que es el que van a experimentar esta generación, o los que estamos viendo aquí en el sentido de que van a experimentar la desolación, y el 586, que es cuando habla el libro de Daniel, cuando abren la Biblia en Daniel y dice que Nabucodonosor vino a Jerusalén y la sitió, es el exilio del reino del sur. Cuando eso sucede, inevitablemente lo que está corriendo a través de los medios sociales en ese tiempo es que el Dios de los judíos es un Dios débil. Es un Dios que fue conquistado por cualquiera que haya sido la deidad o el Dios de los asirios en el 722 o el Dios o deidad o deidades de los babilonios en el 586. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo es esto. Por eso es que está aquí esto que está enfrente de ustedes. Cuando habla en el versículo 8 de todo esto que son otra vez la cuestión de las constelaciones y de la creación, es porque Asiria, que es quien va a conquistar a los israelitas, ellos adoraban las deidades. Lo que está diciendo Amós es que Dios es el Señor de lo que los asirios adoran. ¿Está claro eso? No es más.
Dios es Señor de lo que los asirios que van a conquistar al pueblo de Israel adoran. Todo eso nos lleva a pensar y dice que Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes odian al que defiende la justicia, la corrupción que hay entre ellos en el tribunal y la detestan al que dice la verdad. Por lo tanto, dice aquí, como pisotean al desvalido y otra vez usan lo que tienen para beneficio propio en lugar de bendecir a otros. Otra vez la historia del hijo mayor, del hijo pródigo, está reclamándole porque, en otras palabras, ahí viene tu hijo menor y viene a vivir de lo que me corresponde a mí, no entendiendo que lo que le corresponde a él es por gracia que lo recibió. Y una vez más, es para bendecir a otros. Le imponen tributo al grano. No vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Esto es lo que encontramos como promesas que Dios hizo en Deuteronomio capítulo 28. Ustedes leen la Biblia esta noche o mañana y leen las bendiciones y maldiciones que Dios establece a través de Moisés a la generación que va a poseer la tierra prometida. Él hace la promesa que si obedecen van a recibir la bendición, si desobedecen van a recibir la maldición. Veme tantito. Esto es lo que quiero decir. Cuando hablamos de Deuteronomio capítulo 28, estamos hablando de que Dios, escuchen esto, Dios, porque es un Dios justo, no puede hacer excepción de personas. No puede. En otras palabras, el hecho de que seas mi pueblo, a ver, eso es importante. El hecho de que seas mi pueblo, hemos entendido que el haberte hecho mi pueblo, no eres mi pueblo porque calificabas, no es porque recibí un montón de aplicaciones de todas las naciones e hice una evaluación, hice un estudio concienzudo de a ver quién califica de acuerdo a los perfiles y tú saliste el ganador. Sí, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que por amor a sí mismo, Dios escoge a este pueblo. ¿Por qué lo escogió? Porque Él es soberano. ¿Por qué lo escogió? No porque calificaban, pero lo escogió aún porque no calificaban. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy hablando de nuestra salvación. Es exactamente lo que nos pasó a nosotros el día que fuimos salvos. No somos salvos porque calificamos. Por eso es que si tenemos el privilegio de haber crecido en la iglesia y sobre todo si tenemos hijos o nietos que están creciendo en la iglesia, yo argumentaría, basado en lo que acabo de decir, que son o somos los que estamos en más riesgo de pensar que la gracia es obligatoria. Porque como tenemos una trayectoria donde todo lo que conocemos es evangelio, es iglesia, es moralidad, es moralismo y todo eso, que no estoy en contra de ello, pero potencialmente podemos pensar que todo lo que hemos vivido, toda la enseñanza, todas las experiencias, eso es lo que es ser salvo. No. Eso es lo que produce la salvación. ¿Sí? Entonces, una vez más, regresemos a la conversación como inicia esto. Somos salvos por el amor que Dios tiene de sí mismo. Entonces, en su amor, en su plan que Él traza de redención, Él escoge a este pueblo para escoger al mundo. Ahora, todo esto lo estoy mencionando una vez más porque lo que estamos encontrando en la Biblia es entender que basado en ese amor, basado en esa misericordia que Él ejerce en elegir el pueblo de Dios, es que de ese amor Él tiene que nivelar la conversación y recordarnos que como todo emana de Él, no emana de lo que hace el pueblo de Dios. La elección que yo hice por ti no fue porque calificabas, pero porque por gracia te he escogido, ahora la responsabilidad se eleva. De tal manera que cuando estoy leyéndote la cartilla en Deuteronomio 28, conforme posees la tierra, tu obediencia no te va a hacer, tu obediencia al poseer la tierra y mantenerte al ser un pueblo obediente a mí, no te va a calificar para que seas mi pueblo, pero tu obediencia va a emanar de que ya eres mi pueblo. No sé si eso tiene sentido, pero es algo extremadamente importante porque esta noche yo sé que todos batallamos con la obediencia. Y parte por qué batallamos con la obediencia es porque todos sin excepción tenemos conciencia y aún los que no conocen de Cristo sabemos cuando la cosa está mal y batallamos. Y estamos en situaciones de estira y afloja. La gracia del Señor no es que el cristiano obedece. La gracia del Señor es que la obediencia emana de que ya le pertenezco a Él.
Y entonces esa obediencia ahora me lleva a simplemente entender la responsabilidad que se eleva en este caso. Ok, déjenme concluir con esto y aquí vamos a acabar. Hablando de esto, dice él, yo sé cuán numerosas son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Hablando del pueblo de Dios, ustedes oprimen al justo, exigen soborno en los tribunales, atropellan al necesitado. De tal manera que dice, por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son, ¿qué cosa? Otra vez, ustedes han corrompido todo esto. Busquen el bien y no el mal y vivirán. No es más. Y así estarán con ustedes. Estará con ustedes. ¿Quién estará con ustedes? No simplemente la ausencia de problemas o de calamidades, pero estará literalmente la herencia, el Señor, el cual es el Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vean lo que estamos diciendo. Vean la arrogancia de esta gente. Vean la arrogancia de esta gente. No pierdan esto, no pierdan esto. Esta gente estaba tan endurecida en medio de su adoración a lo que ellos pensaban que era Dios. Estaban tan endurecidos de corazón en medio de su egocentrismo que cuando dice la Biblia, ven lo que dice el profeta, busquen el bien y no el mal y vivirán, y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Ellos afirmaban que Dios venía a visitarles para darles recompensa, pero trágicamente a lo que venía el Señor venía para darles castigo. Ellos pensaban que era para recompensa, pero venía para darles juicio y condenación. Yo no sé si alguien necesita escuchar este mensaje en este día, porque mi preocupación es que en este momento muchos estamos pasando situaciones difíciles y trágicamente, cristianos y no cristianos, pensamos o creemos que cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte es precisamente por algo malo que hicimos. Es precisamente porque algo sucedió y no sé si recuerdan la película de Mel Gibson, se llama El Patriota, The Patriot. Esa película, al principio de la película, y yo sé que no es bueno recomendar la película porque hay mucha sangre y mucha violencia en esa película, pero recuerdan, no sé si recuerdan esta película que al principio él está guardando sus herramientas de guerra, un hacha y no sé qué, y él dice al principio, espero que los pecados de mi pasado un día no me alcancen. Y es obvio que hay consecuencias en esta vida, pero por favor escuchen lo que voy a decir, sobre todo para los que estamos pasando por momentos difíciles. Mucho de lo que estamos viviendo en dificultades y en calamidades, yo estoy consciente que en inglés se dice self-inflicted, nos lo causamos a nosotros mismos. Estoy consciente de ello. Pero la misericordia de Dios es tal, que ahorita estamos leyendo estos libros de antaño. Son documentos históricos veraces y es la palabra de Dios. Véame tantito. La devastación para esta generación en el libro de Amós es real y es tangible. Lean el libro, vean la historia. Y la mayoría de estas tribus, de estas 10 tribus, no van a regresar. Nunca volverán a ser las mismas después de que vengan los asirios. Pero en medio de la devastación, Dios levanta una nueva generación. Se le llama el remanente. Se le llama gracia. Y la gracia que Dios manifiesta en este remanente, donde eventualmente viene un Salvador, no sucedió porque el pueblo se arrepintió. Sucedió aún por la dureza de corazón del pueblo. Entonces, yo no estoy enfatizando que nos rebelemos ante Dios. Yo simplemente estoy hablando para aquellos que estamos atravesando las situaciones más difíciles, donde sentimos que el Dios de la Biblia está ausente o sentimos que ha perdido influencia o poder en el mundo en que vivimos, donde sentimos que Satanás está gobernando, Satanás tiene más poder y que potencialmente los efectos de la tragedia que estamos viviendo son devastadores e irreversibles. La invitación ha sido desde que empezamos esta noche, es de que entendamos que este caminar en la vida del cristiano es en comunidad y a través de la obra del Espíritu Santo, especialmente cuando atravesamos la prueba. Porque no hay personas sobre la faz de la tierra, cristianos y no cristianos, no hay personas sobre la faz de la tierra que está inmune de tragedias. Pero a la misma vez, no hay personas sobre la faz de la tierra que fue creada, diseñada para enfrentar tragedias solos. Entonces, la invitación es simplemente que entendamos que la experiencia de conocer de Cristo es conocer a su iglesia. La experiencia de vivir con Cristo es vivir con su iglesia. Y Dios permita que dejemos de ser la generación que nos sentimos o que nos creemos inmunes de la tragedia. Dios permita que no seamos la generación de hombres y mujeres, cristianos o no cristianos, que nuestra abundancia económica, nuestro progreso militar y nuestra vida religiosa, pensemos que eso pone a Dios ante un tribunal, en un juicio,
reclamándole que Él nos debe gracia y misericordia. Lejos estemos de esto. Dios permita que esta noche sea una noche en la cual simplemente contemplemos la gracia del Señor a través de la obra intercesora de su Espíritu, nos dé la habilidad de creer en sus promesas cuando todo parece ser perdido. Dios permita que su gracia sea manifestada no tanto en que restaure lo perdido, pero de que encontremos al Dios de la Biblia en toda su plenitud, en medio de lo perdido, en medio de la devastación. Porque yo no sé por qué mucho de ese sufrimiento sucede. Yo sé que no estoy exento de ello, pero lo único que sé es que si por alguna razón atravieso el valle de sombra y de muerte, Él ha prometido ser mi pastor. Él ha prometido que eventualmente ese luto, ese llanto que leímos al principio se convertirá en gozo. Él ha prometido que no es tanto que yo voy a poder hacer todo en el nombre de Cristo, Filipenses 4:12, pero Él ha prometido que Él será mi fortaleza. Él será el que me restaura, Él será el que me moverá a través de todo ello. Por lo tanto, es esa relación con Él que me ayuda esta noche, en medio de lo que esté sucediendo, a doblar mi rodilla, a doblar mi cerviz, a confesar que Él es Señor, que yo no soy Señor, a confesar que hemos pecado, a confesar que hemos confiado e hemos idolatrado las bendiciones del Señor. Entonces, de alguna manera, esperamos que esto que Amós nos está presentando traiga una revolución, una reforma en nuestra manera de ser, y especialmente en medio de la iglesia. Tengo